es que mientras comparto la palabra, los ríos de agua viva corran por mi ser. Necesito esa experiencia, Padre, y que cuando el pueblo también reciba la palabra, puedan sentir esos ríos de agua viva, esas cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. A través de la adoración esta mañana, cuando cantábamos este último cántico, yo pude ver qué sucede cuando nosotros traemos la leña y Él pone el fuego. Qué hermoso tiempo, ¿verdad? Cuando adorábamos al Señor y sentir esa presencia en este lugar tan sublime. Aleluya. Nosotros nos disponemos y Él hace la obra. Él enciende la leña que nosotros traemos. Y le doy gracias al Señor por el privilegio de compartir la palabra en esta mañana y a los pastores, ¿verdad? Por la confianza de darme la oportunidad, ¿verdad? De traer lo que el Señor puso en mi corazón. Estando el sábado pasado en la casa del Señor, un día que no era normal para nosotros congregarnos, se me había hecho un poco difícil llegar esa mañana y teníamos un tiempo de búsqueda. Eso fue el sábado pasado. Y yo me fui a aquella esquina detrás de la batería y en medio del malestar le pedí al Señor y le dije: Señor, quiero aprovechar el tiempo que me permite llegar a tu casa para buscar tu rostro. Y no se hizo tardar Dios a responderme cuando vino a mi mente la pregunta: ¿qué haces aquí un sábado? ¿Qué día es hoy? 24 de enero. Y yo pensé: Señor, tiene que ser una mañana especial o algo tiene que haber acontecido para que nosotros, o algo tú tienes para que nosotros estemos aquí. Hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Y pude experimentar lo hermoso del Señor cuando Él nos dirige paso a paso en la búsqueda. Y el Señor me llevó a la página de internet, Bible Gateway, donde ahí leemos la palabra en diferentes versiones. Y coloqué en el search el día 24 del primer mes. Y nada salió. Y parecía que me iba a rendir o que me rendiría porque no encontraba nada. Y el Señor volvió a poner en mi corazón en una forma tan hermosa, tan suave como Él lo sabe hacer: busca el 24, escríbelo en palabras. Así que cambié el número 24 y lo escribí, ese número, en palabras. Y para mi sorpresa apareció un solo versículo en la Biblia. Quedé sorprendido. El día 24 del primer mes aconteció algo en la palabra. Y me levanté, estaba en el piso, me levanté y busqué rápido. Y cuando veo, era el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 4. Y esta mañana quisiera compartir esta palabra que he seguido leyendo, que Dios lo ha permitido así. Se trata sobre la oración y el título que el Señor ha permitido que coloque sería: he venido en respuesta a tu oración, basado en Daniel capítulo 10, versículo 12. Cuando meditaba sobre la vida de oración, el Señor me llevó a un texto o a unos textos que conocemos. Y el primero de ellos se encuentra en Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí
a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Luego, si vamos a Ezequiel capítulo 9, versículo 4, dice: y le dijo Jehová a Ezequiel: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y el otro versículo que quiero leer, el Señor me lo ministró aquí en el altar. Ezequiel capítulo 44, 15 al 17. En cambio se acercarán para servirme los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc, que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban de mí. Y se presentarán ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Solo ellos entrarán en mi santuario y podrán acercarse a mi mesa para servirme y encargarse de mi servicio. O sea, que cuando usted y yo tomamos una posición de oración a favor de lo que hay en el corazón del Señor, el Señor hace distinción. El Señor pone una marca en nosotros y hay una separación. Entonces ellos nada más podían entrar a adorar y servir al Señor. Alabado sea Jesús. Le he pedido al Señor en esta posición una palabra: enséñame a ser un intercesor. Aleluya. Toca mis labios, toca mi vida para yo poder pararme en la brecha, en específico por lo que está en tu corazón. Y esto, por lo que yo he podido experimentar, requiere un trato con el Señor de día a día. Hoy tú te levantas con el corazón de que quieres ser un intercesor y entrar en su lugar secreto, y Dios te empieza a tratar de una forma hasta que va perfeccionando esa función en ti. Poco a poco, paso a paso. No de la noche a la mañana vas a salir siendo un intercesor terminado, pero día a día, según busques del Señor y pongas en tu corazón en honrarlo, Él va a comenzar a poner la palabra por la cual debes orar. Si meditamos en la vida de Daniel, que fue el libro cual el Señor me llevó, yo pude ver la vida de Daniel. Él llegó de Israel como cautivo hacia Babilonia. Y cuando este joven entró en Babilonia, dispuso en su corazón: no me voy a contaminar. Y yo medité en algo. Daniel no solamente estaba diciendo: yo no me quiero contaminar con las cosas del mundo. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Yo quiero que tu presencia habite en mi corazón, en este lugar donde yo llego. Yo quiero que tú te glorifiques en esta nación donde yo he llegado. Así que la respuesta del Señor a este primer clamor de Daniel no se hizo esperar. Dice la palabra en el capítulo 1, versículo 17, y para los jóvenes que están aquí en esta mañana, que yo sé que clamamos por sabiduría del Señor. Dice la palabra en el versículo 17 que Dios dotó a este joven de sabiduría en toda literatura y en toda ciencia, y lo hizo entendido en toda visión y en todo sueño. Y yo meditaba que Daniel entonces se movía con efectividad en las dos esferas,
Él sabía las cosas del cielo, las entendía, las comprendía, podía saber el significado de los sueños, pero sabía la literatura en la tierra, la ciencia. Y cuando se presentó ante el primer gobierno, Nabucodonosor quedó sorprendido porque Daniel y sus amigos eran 10 veces superiores a los magos y astrólogos de aquel tiempo. Alabado sea el Señor. La primera respuesta a la oración. Daniel comenzó orando en lo personal, como te estaba diciendo que sería día a día, pero llegó a unos niveles tal en la intercesión donde tomó, aleluya, Dios el control de una nación a causa del clamor de un solo hombre. Alabado sea Jehová. En el capítulo 2 vemos también de Daniel cómo Nabucodonosor tiene un sueño y Nabucodonosor sabía su sueño, pero busca la interpretación y no halla en su reino una persona capacitada para interpretar los sueños de Nabucodonosor. Así que Nabucodonosor estableció un edicto y decía que los magos y astrólogos entonces perderían su vida si no respondían la interpretación de ese sueño. Y Daniel recibió este edicto y dice la palabra que él fue a su lugar de oración. Es necesario para ser intercesor el primer punto, la santidad. Cuando Daniel dispuso en su corazón no contaminarse, él estaba buscando ser una persona consagrada. Y cuando nosotros buscamos la consagración y le pedimos a Dios que limpie nuestras vidas, la respuesta de Dios no se hará esperar. Dice la palabra que él fue a donde sus amigos, y uno necesita compañeros de intercesión, créame, para poder fortalecerse los unos a los otros. Daniel fue a la casa de estos 4 que no se habían contaminado y buscó a estos hombres de Dios, a estos jóvenes que se habían separado para el Señor. Y en la noche, mire qué rápido, qué precisión. Daniel no tuvo que ir al otro día a decirle todavía no tengo la respuesta. O a la semana próxima, mira, no te puedo interpretar el sueño, ¿me puedes dar un plazo? Pero él cargó en su corazón la presencia del Señor y Babilonia supo que había un rey que dominaba sobre el cielo y de la tierra por unos jóvenes que se determinaron, aleluya, no contaminarse. En la noche, en una visión, él tuvo, aleluya, esa experiencia de ver la estatua como ejemplo de los reinos que vendrían a la tierra. La primera parte de oro, luego plata, luego bronce, hierro y barro al final. Y vio sobrenaturalmente cosas que todavía no han sucedido, pero que están a punto de suceder. Mire, Daniel estuvo hace más de 2600 años recibiendo esta primicia. Mire los niveles a los que llegó Daniel. Dios le estaba hablando del tiempo del fin, que nosotros tan siquiera lo sabemos, pero no lo hemos visto. Saldría una piedra, dice él, en el sueño, que no sería cortada con la mano humana, y esa piedra impactaría aquella imagen, y esa imagen de los gobiernos humanos caería y se levantaría el reinado de Dios por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Así que Nabucodonosor pudo saber que Dios era real. Aleluya. Si seguimos leyendo, podemos ver Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 5, en el próximo reinado de Daniel en Babilonia, le tocó entonces la posición del hijo de Nabucodonosor. Y en este momento este rey ofendió al Señor y sobrenaturalmente una mano empezó a escribir en aquella pared Mene, Mene, Tekel, Upharsin.
y nadie podía interpretar qué significaban aquellas palabras. Pero Daniel, como estaba tan activado, por eso un intercesor no puede dormirse, no puede confiar en que hoy obtuve una victoria y reposar que mañana la tendré. Tiene que volver e inclinarse nuevamente y buscar nueva dirección del Señor y mantenerse, aleluya, efectivo, vivo en esa relación. Así que se llamó deprisa a Daniel en una noche donde nadie en el reino podía interpretar 4 palabras, prácticamente 3. Y Daniel, que estaba lleno del Espíritu Santo, cuando vio aquellas palabras, pudo decodificarse, dice, aleluya, interpretarle al rey delante de todos los sabios de aquel tiempo y delante de la gente de gobierno, lo que significaba aquellas palabras, que su reino había sido cortado a causa de su conducta y que había llegado el fin. Y yo sé que hoy ya gobiernos han comenzado a caer y el Señor se moverá alrededor de las naciones para que toda oposición caiga. Aleluya, en el nombre precioso de Jesús. El próximo gobierno que tocó a la vida de Daniel fue el gobierno de Darío. Y un intercesor tiene que saber que la oración se presenta oposición. A veces nosotros tratamos de orar y queremos ver por qué la oposición. Y Daniel estaba en sus funciones. Y dice la palabra en el versículo 3 de Daniel, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Había algo especial en la vida de Daniel. Los gobernadores se reunieron y se levantaron en contra de Daniel, pero en específico ellos pudieron ver que había algo en la vida de Daniel y era el alimento espiritual. Daniel oraba 3 veces al día y había una gran diferencia. ¿Cuánto tiempo estuvieron estudiando a Daniel? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo el mundo se pasa observándonos a ver por qué son los resultados nuestros? A ver por qué tú tienes gozo en tu corazón en medio de la prueba. ¿Por qué tú tienes alegría? ¿Por qué tú tienes fe de que Dios está obrando a tu favor? Aleluya. Y los gobernantes meditaron, estudiaron la vida de Daniel y vieron que había una sola cosa que sostenía a Daniel y era la oración. Era un hombre de oración. Y levantaron un edicto y usted sabe lo que ocurrió en la historia. Ante este edicto se buscaba paralizar la oración de un solo hombre en una nación. El enemigo le teme a un hombre de rodillas y buscará tratar de detener la oración en nuestras vidas. Pero Daniel continuó buscando al Señor como de costumbre, hasta que en este reino también Darío pudo conocer el poder del Señor. Fue echado Daniel al foso de los leones. Al otro día, cuando va Darío a buscar a Daniel, Daniel estaba completamente sano. Aleluya, guardado por el Señor. Y testimonio se estaba levantando en Babilonia, porque un solo hombre determinó no contaminarse. Aleluya. Tenemos que en nuestros trabajos y en nuestras posiciones y en nuestra vida social tomar esta postura, porque a veces vienen momentos difíciles, pero después de todo, si estamos comprometidos con el Señor y lo honramos, Él nos honrará y quedará un testimonio, aunque pasemos por las aguas, ¿verdad? No nos anegaremos, pero un testimonio que hará porque Dios defenderá nuestra causa. Alabado sea Jehová. Darío, el tercer reino, pudo reconocer cuán grande es el Señor. En el capítulo 7 meditaba otra experiencia que tuvo este hombre de oración. Y si vamos a Daniel capítulo 7, 9 y 10.
Daniel tuvo esta experiencia. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyos vestidos eran blancos como la nieve y el pelo de su cabeza era lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Alabado sea Jesús. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Y mire qué hermoso es el pueblo del Señor. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y me impacta ver cómo en el reino del Señor no somos un pequeño grupo. Dice la palabra que al rey que nosotros le servimos, lo rodean millones de millones que le sirven a través de todas las generaciones. ¿Cuántas personas han sido salvas? Y aún en esta generación lo que toca, lo que falta para que tantas vidas entren. Aleluya. Y Daniel lo que vio fue el futuro, el juicio del gran trono blanco. Y el que no esté inscrito, dice Apocalipsis, en el libro de la vida, será echado en el lago de fuego y azufre. Aleluya. Y Daniel, 2600 años antes, pudo ver ese trono, vio a Dios, aleluya, y vio los libros abrirse. Aleluya. Ahora el capítulo 9 también ministra mi vida en tiempos de Darío. Dice la palabra que Daniel, estando pendiente a los tiempos. Fíjese, yo meditaba en esto y yo veo que un solo creyente que estaba apercibido hizo grandes cosas en una nación. Si Daniel no hubiese estado en su posición de oración, ¿qué hubiese pasado a los judíos que estaban en Babilonia? Cuando ellos fueron llamados a salir, hubo judíos que no salieron de esclavitud. Y esto trajo aflicción a Daniel. Pero Daniel, viendo que las 70 semanas de cautiverio se acercaban, comenzó como un intercesor entendido, ya no a clamar por la vida de él, sino a clamar por la vida de toda una nación, de su pueblo y de Jerusalén. Y comenzó a levantar oración al Señor y altar de adoración a Él y a humillarse. ¿Y sabes cuánto tardó? Un reinado. A veces nosotros oramos y pensamos que la oración, la respuesta va a salir rápida. Pero estuve viendo que es en el capítulo 10, en el tiempo de Ciro, cuando entonces en Esdras capítulo 1, el primer año del reinado de Ciro, fue que Dios toca el corazón de este hombre que no era creyente, pero Él es el que abre la puerta para que las personas salgan del cautiverio. Así que, ¿cómo nosotros podemos en este momento tomar esa posición de intercesor y comenzar, aleluya, a pedir al Señor, a clamar y ver los resultados que se empiezan a dar, aleluya, por causa de nuestro clamor? Aleluya. Y en Daniel capítulo 10 dice que en el tercer año del rey de Ciro, en el primero el pueblo sale del cautiverio, pero en el tercero de Ciro estaba Daniel determinado a seguir buscando al Señor. Pero en este momento la edad de Daniel era aproximadamente 84 a 85 años. Era un hombre que había estado en 4 gobiernos, un hombre de oración. La oración lo había sostenido a pesar de las amenazas de muerte, a pesar de que más de 100 gobernantes se habían levantado con él, a pesar de que había un edicto en contra de Daniel. Por causa de la oración, Dios le estaba dando la victoria. En 4 reinados había sido engrandecido, Dios lo había puesto en gracia. Aleluya, era una persona ejemplar. Y en este tiempo
Daniel no se había desconectado de la oración. Dice que propuso en su corazón estar por 21 días sin comer alimento delicado. Yo lo miré como que él no fue a su trabajo por 21 días porque él no se aseó apropiadamente, sino que él se separó para el Señor y comenzó a orar él solo. Uno que se para en la brecha y comenzó a clamar al Señor. Y dice la palabra que cuando terminó esos 21 días de oración, él estaba en el río Hiddekel. Y cuando busqué el río Hiddekel, es el tercer río que nos habla la palabra en Génesis 2, que es el río Tigris. Y eran 4 ríos, el Éufrates era el último. Pero estando él en ese momento, en ese río, habiendo terminado ese tiempo de oración especial, dice la palabra que él miró. Y otra de las cosas que necesitamos, y aquí hay 2 puntos que les quiero compartir como intercesores. La palabra que le fue revelada era verdadera. Y dice la palabra que el conflicto era grande. No se le reveló a Daniel algo personal, se le estaban revelando cosas de naciones y el tiempo del fin a causa de la búsqueda que él tenía con el Señor a través de los años. A esos niveles en la intercesión estaba Daniel alcanzando y había llegado. Ya había tenido visitación, 2 visitaciones del ángel Gabriel, y lo podemos leer en la palabra en el capítulo 8. ¿Usted sabe lo que es que el ángel Gabriel descienda del cielo y venga a su casa? Gabriel visitó a Zacarías y visitó a Elizabeth, gente íntegra, los padres de Juan. Visitó a María, la madre de Jesús, y había visitado 600 años antes a Daniel en 2 ocasiones, no en una, en 2, a causa de un hombre de oración, activando el cielo en la tierra, en un país pagano. Aleluya. Y dice la palabra que la revelación que se le dio en aquel momento era verdadera y el conflicto era grande. Y estos 3 capítulos de Daniel, que son aproximadamente, son 79 versículos, si usted los lee, usted va a ver la magnitud de la visión, la última visión que tuvo Daniel. Y fue una visión que llega hasta el tiempo de los del tiempo del fin. Y usted tiene que leerla una y otra vez para poder comprenderla. Imagínese la magnitud de la revelación que se le estaba dando, aún cosas que no han ocurrido todavía. Fue tan maravillosa esa visitación que yo pensé en Daniel capítulo 12, versículo 6, si lo puedes colocar allí. 12:6, y dijo el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Quiere decir que los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar, pero 600 años antes, Daniel tuvo la primicia de ver el poder del Señor y ver al varón vestido de lino caminando sobre las aguas. Alabado sea el Señor. Y este varón, cuando él está en el río, él está acompañado de otros hombres. Y solo Daniel, cuando alza la mirada, puede ver a aquel varón vestido de lino fino, que son vestiduras de santidad, con un cinto de oro. Y los que estaban alrededor de él, los hombres que estaban alrededor de él, huyeron temerosos y no pudieron ver la visión. Y yo meditaba en esto. Por eso es importante pagar el precio. El único que entró en oración por 21 días fue Daniel. Y por eso cuando llegó el momento indicado, Daniel estaba en el espíritu y pudo ver a plenitud a aquel varón. Los demás no lo pudieron ver. Él lo pudo escuchar y pudo entender la palabra. Y aquellos que en este tiempo se definan y saquen de sus vidas y quitemos de nuestras vidas aquellas cosas
que no aprovechan. Si nosotros entramos, créame, cuando venga el momento de la manifestación del Espíritu Santo, nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Este es el momento de buscar aceite para tu lámpara. Ahora es que podemos comprar el aceite. Algún día no se conseguirá el aceite especial, pero ahora es el momento de pagar el precio. Aleluya, y concentrarte cada minuto de tu vida. ¿Cómo yo consumo cada minuto de mi vida? ¿En qué se me está yendo la vida? Yo necesito analizar y poner en prioridad las cosas que valen. Aleluya. Y comprar el aceite. Y Daniel había entrado en oración a comprar ese aceite. Tenía comunión con Dios. Tenía sus oídos abiertos. Tenía sus ojos activos abiertos también. Como intercesores necesitamos estos 3 puntos. Número 1, pedirle al Señor que te dé sabiduría. Yo necesito entender qué el Señor está haciendo y hacia dónde se dirige para yo estar apercibido y yo poder responder conforme a lo que está en el corazón del Señor. Yo necesito entendimiento espiritual. Yo necesito la sabiduría del cielo y no de los libros en la tierra. Yo necesito tener esa comunión con Él para que me sea revelada la palabra del Señor en el tiempo oportuno y que yo pueda ser efectivo en la asignación que Dios me ha dado. Lo próximo que necesito como intercesor es tener mis ojos abiertos. Pedirle, Señor, necesito visión espiritual, Padre, para verte, Padre, para contemplar tu hermosura, para ver tus propósitos. Y lo otro que necesito es la audición para poder escucharlo. Y veamos lo que vio Daniel. El hombre vestido de lino. Dice la palabra en el versículo 6 de Daniel, su cuerpo era como berilo. Hay descripciones en la palabra sobre Jesús. Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis vio a Jesús, escuchó la voz detrás de él y cuando miró, empezó a ver la hermosura del Señor. Y Daniel lo contempló también. Es un privilegio, aleluya, que Dios le estaba dando a Daniel. Su cuerpo era como una piedra preciosa de berilo o topacio. Su rostro resplandecía. Aquí está la foto de él. Como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies color de bronce bruñido, y el sonido de su voz, ¿sabes cómo era? Como el coro de muchedumbres, una sola voz, aleluya. Y solo Daniel pudo ver aquella visión, y cuando vio aquella visión quedó postrado. Dice una versión de la palabra que él quedó como inconsciente ante la presencia del Señor. Aleluya. Juan dice que cuando lo vio, dice que cayó como muerto ante esa presencia gloriosa del Señor. Pero aquí hay 3 puntos que el Señor me ministró hoy, esta mañana. Mientras Santa Liz y Maribel oraban por mí, el Señor me ministró 2 puntos importantes como intercesor. Cuando Daniel cayó al piso y estaba prácticamente como inconsciente, dice la palabra, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Pero hay una palabra que el Señor me ministró esta mañana. Yo creo que Maribel y Santa Liz la recuerdan. No es hora de dormir. Un intercesor no puede estar dormido. Y Daniel cayó en un tiempo de un profundo sueño. Y si nosotros como intercesores estamos en esa posición, tenemos que pedirle al Señor que nos toque y nos despierte de ese sueño. Hay trabajo por hacer, los días se están acortando. Llegará el día en que los cielos se abran y el deseado de las naciones venga, aleluya. Y dice la palabra, y yo pido este toque del Señor en esta mañana. Y he aquí, dice el verso 10, una mano me tocó e hizo
que me pusiese sobre mis rodillas. Daniel estaba dormido, pero Dios tocó la vida de Daniel y Daniel despertó del sueño y se puso sobre sus rodillas y sobre la palma de sus manos. Y luego dice la palabra en el versículo 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Y la segunda que el Señor me ministró fue, un intercesor tiene que tomar su posición, tiene que estar en pie. Aleluya. Otro de los puntos, alabado sea el Señor, y te pido la dirección, Espíritu Santo, en lo que estamos compartiendo en esta mañana, para que tu voluntad se haga, para que sea establecida, no la nuestra, sino la de Él. Aleluya. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí hay unos puntos importantes para los intercesores que querramos tomar esta posición tan hermosa. Un intercesor toma una posición prácticamente dual. Cuando el enemigo ve a un intercesor, ve a un oponente de su obra. Cuando él ve, aleluya, a uno que clama, está impidiendo que los planes del enemigo, se lo está rompiendo, se lo está desbaratando para que no se puedan efectuar. Un intercesor es una amenaza para el reino de las tinieblas. Aleluya. Cuando él ve uno que clama, él sabe que hay un intercesor. Alabado sea el Señor. Pero un intercesor está conectado también al cielo para traer el cielo a la tierra. Dios quiere hacer obras grandes en la tierra, pero no la hará sin ti y sin mí. Él quiere usarnos como siervos de Él para hacer su voluntad en la tierra. Si no, no hubiese buscado a Daniel. Él era suficiente para hacer la obra, pero Él descendió del cielo, y aquí nos da una clave en la intercesión. Dice la palabra que le dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón. Cuando tú y yo comenzamos a clamar por el propósito de Dios para nuestra familia, para nuestra nación, para nuestro gobierno, desde ese primer día ya Dios te vio y Dios te escuchó. Y ya salió a traerte la respuesta. Aleluya. Lo que pasa en la tierra depende de nosotros. Si nosotros nos encerramos en el cuarto, las cosas en la tierra serán diferentes. Si entramos y tomamos la posición de intercesores, la corrupción se acabará. El narcotráfico se vendrá al piso. Los robos se irán al piso. La gente extraviada y cautiva será libre. El avivamiento vendrá. Los gobiernos que se oponen a las cosas del Señor caerán. Aleluya. Solo en la oración en tu cuarto de guerra. No necesitas a nadie más, necesitas disponerte en el corazón y entrar a ese cuarto de guerra. Señor, yo vengo a clamar por tus propósitos. ¿Cuál es el propósito tuyo para hoy? Quiero orar y pararme en la brecha. No voy a hablar lo que veo, voy a hablar tu palabra en la tierra para que las cosas cambien. Alabado sea el Señor. Un hombre en Persia, yo siento la presencia del Señor y le pedí que sintiera los ríos de agua viva. Yo quiero la gloria del Señor sobre mi vida. El tiempo que me permita vivir, quiero la gloria del Señor. Aleluya. Bastarán unos pasos, pero habrá salvación de almas. El enemigo tendrá que salir de los lugares y las tinieblas tendrán que huir de la tierra a causa de los hijos de luz llenos del Espíritu Santo. Cuando la iglesia clama, las cosas cambian. Alabado sea el Señor. Daniel clamó y las cosas cambiaron y no se contaminó. Alabado sea Jesús.
Y en ese versículo recibe ya pasados los 21 días la respuesta del cielo. Tu respuesta está en camino. No abandones la oración. No salgas de tus rodillas. El enemigo juega diferente. Te va a hacer pensar que tu oración no fue escuchada, que ya no hay respuesta, que ya no hay salida a tu decisión. Sigue orando. Sigue peleando la buena batalla de la fe. Las rodillas, ahí se pelea la batalla. En tu cuarto secreto. Alabado sea el Señor. Y dice el Señor, dice la palabra, desde el primer día que tú te empezaste a orar por tu familia, por Puerto Rico, por tu salud, porque las cosas cambiaran. Te pusiste a orar por un crecimiento espiritual, por sabiduría espiritual, por revelación de la palabra. Te pusiste a orar para acercarte más a Dios. Desde ese día Dios te vio. Y Dios salió a otro encuentro y viene con la respuesta. Pero dice la palabra, 2 puntos que tenemos que tener como intercesores delante del Señor. La gloria es del Señor. Número 1, tenemos que disponernos a entender las cosas. Saber que tú y yo no lo sabemos, que la dependencia es con Él. Yo dependo de Él. Él había recibido revelación especial, pero Daniel no la sabía toda. Tenía que estar conectado a la fuente. Dependía de Dios Daniel. Aleluya. Y él dispuso su corazón para decirle al Señor en humildad, Señor, enséñame. Dame el significado de las cosas. Revélame. Aleluya. Y otra cosa importante como intercesores, la humildad. Conquista el corazón del Señor. Decía Tito Cabán que la humillación puede más que un decreto. Alabado sea el Señor. Dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren, aleluya, dice la palabra, y se tornaren de sus malos caminos, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará sus pecados y sanará la tierra. Tú y yo, cuando nos encerramos en nuestro lugar secreto, hacemos la diferencia con nuestra humillación. Aleluya. La gente será salva y la tierra será sanada. Gloria a Dios. Aleluya. Te dispusiste a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Y otra cosa que Dios nos revela es a través de Lucas capítulo 18. ¿Recuerdan la mujer viuda en la palabra del Señor? Cuando ella insistentemente iba a un juez injusto todos los días. Y el juez injusto parecía que nunca había hecho justicia. Y al otro día regresaba, hazme justicia de mis adversarios. Y al otro día volvía, hazme justicia de mis adversarios. Hasta que un día el juez dijo, mira, le voy a hacer justicia a esta mujer. Alabado sea el Señor. Y así es nuestra causa. Día a día la oración va creando un peso en el cielo, en la presencia del Señor, hasta que la respuesta se suelta a favor nuestro. Alabado sea el Señor. Y dice el 13, algo que como intercesores debemos conocer. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Qué pasa cuando oramos? Hay oposición. Así que Daniel dispuso el primer día a orar y el enemigo salió a hacer oposición. El segundo a orar y el enemigo, pero Daniel no lo sabía. Y el Señor nos lo revela para que podamos saber qué es lo que ocurre en el mundo espiritual cuando nosotros doblamos nuestras rodillas. Aleluya. Y se le opuso por 21 días exactamente. Hasta el 21 día, entonces, que hubo una guerra espiritual en los cielos. Y Efesios nos habla sobre esto. Efesios 6:12, Sebastián. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Mire la lucha del creyente. Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que las naciones están cautivas, porque en el segundo cielo se presenta oposición. Nosotros estamos clamando por un avivamiento y se presenta oposición y tenemos que seguir clamando. Por eso Él nos dijo, suban 7 veces más. ¿Por qué no desde la primera? Tienen que subir 7 veces hasta que se dé el avivamiento. Y esto ocurre cuando nosotros oramos. Y Miguel, aleluya, vino en respuesta a ayudar a aquel varón vestido de lino y que pudiera llegar la respuesta a Daniel. Hay otro toque especial también de parte del Señor, y el Señor me lo ministró a través de la intercesión de Maribel y Santa Liz esta mañana. Y este fue el segundo que el Señor me ministró mientras ustedes oraban. Aleluya. Dice el 15, versículo 10, 15, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. 2 puntos importantes. Dios nos ha hablado que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y un intercesor no puede tener sus ojos en la tierra. Aleluya. Y otra cosa, Maribel oró por esto. No podemos ser intercesores y una iglesia enmudecida. Dios toca nuestros labios hoy y Dios nos fortalece para hacer la función. El manto de Daniel ha sido soltado, decía un profeta que me lo envió Pastora Gloria ayer, Charlie Champ, creo que se llama. Decía que ese manto para interceder ha sido soltado. ¿Quién toma esa posición de intercesión? Alabado sea el Señor. Dios dio este toque nuevamente a Daniel y tocó, dice la palabra, y tocó sus labios. Dice el versículo 16, pero he aquí uno con semejanza de lino, de hijo de hombre, tocó mis labios. Aleluya, delante de mí. Fue otro toque de parte del Señor. Y el próximo toque lo vemos en el 18, versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Necesitamos esos 3 toques de parte del Señor como intercesores. Un intercesor que nos saque, un toque que nos saque de todo adormecimiento, un toque que abra nuestros labios para nosotros poder interceder y otro toque para que nosotros podamos tomar fuerza en la batalla. Aleluya. Y me gusta el versículo 19. Y me dijo, otra vez, la tercera vez que Daniel recibe esta palabra de parte de Dios, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y es algo, pueden ponerse en pie, es algo que el Señor como intercesores está haciendo en nuestra vida hoy. Él nos está enviando este mensaje. Cuánto Dios ama a la iglesia. Y nos dice en esta mañana, no temas. Desde el día que dispusiste tu corazón para buscarme, el Señor lo vio. Aliéntese tu corazón, esfuérzate. Fíjese, a Josué Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. A Ageo y a Zorobabel, Él le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y ahora a Daniel le dijo, esfuérzate. David en el Salmo 27, versículo, si no me equivoco, 14, Dios le dijo, aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Aleluya. Pero dice la palabra en el versículo 20, Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Qué nos deja dicho esto? Que la oposición continúa. Aun cuando la palabra fue entregada, la lucha era mayor, porque ahora se enfrentaba al rey de Grecia. Alabado sea el Señor. Hay que seguir orando, hay que seguir clamando. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Hay un libro de la verdad. Dios tiene el control de todas las cosas hasta el tiempo del fin. Él la sabe. Todo lo que va a ocurrir.
Él lo sabe y hay un libro de la verdad. Como intercesores tenemos acceso a ese libro y conocer la palabra de verdad. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12. Versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que se menciona como 5 veces en la Biblia, el arcángel Miguel, que pelea, el guerrero. Amén, pastor, gracias. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, aleluya, santo, a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Estamos cubiertos, es un arma de guerra. Pedirle al Señor: estoy cubierto con tu sangre. El enemigo que ha operado por años en el segundo cielo ha engañado a muchas naciones. Yo me puse a buscar ayer y yo busqué dónde está Persia en este momento. Y cuando busqué, me sorprendió que hoy Persia es Irán. Entonces yo medité en el Señor y yo dije: hay una lucha en el segundo cielo en este momento para que ese pueblo no sea libre. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer como intercesores? ¿Qué haría nuestra intercesión? Yo sé que hay oposición y el ayatolá no quiere irse de su lugar, pero que esa piedra que ha sido cortada no con una mano humana caiga encima de ese gobierno y lo destruya en el nombre de Jesús. Y las vidas que están en Irán, la gloria es para el Señor. Estos son cosas espirituales, son armas de guerra espirituales. Aleluya. Y Dios nos envía a ponernos toda la armadura. Daniel estaba en Persia orando. En Irán hubo un hombre hace muchos años que se llamó Daniel, que hizo que Persia viera la gloria del Señor. Hace más de 2600 años hubo un varón y le pedimos al Señor que vuelva a levantar ese tipo de varón lleno del poder del Señor en Irán, para que el gobierno de Irán caiga, Padre, y tu palabra corra. Señor, después de todo es la salvación de las vidas, es la restauración de tus cosas sobre la tierra. Y nos ponemos de acuerdo contigo en esta hora y clamamos en tu casa, porque tú llamaste tu casa, casa de oración. Y tú nos has hablado esta mañana para que nosotros tomemos esta posición preciosa en oposición a toda obra de maldad, pero en favor del avance del reino tuyo, para que las vidas sean libres. La oración por los jóvenes no solamente está en nuestras rodillas, está en nuestras rodillas la salvación de los gobiernos, está en nuestras rodillas la salvación de la familia, Padre, y está en nuestras rodillas el que la lluvia vuelva a caer sobre cada nación. Padre, nosotros clamamos y nos paramos en la brecha. Tú buscaste a uno. Enséñanos a interceder. Enséñanos a orar en nuestro lugar secreto, Padre. Enséñanos a tocar tu corazón, Padre. Sabemos lo que ocurre cuando nos determinamos a orar. El cielo se activa. Aleluya, la agenda del cielo se activa, Padre, y la del enemigo se destruye, Padre. Somos valorados en el reino. Somos valiosos los intercesores, Padre. Hacen la diferencia. Quizás no ocupen los púlpitos,
pero en el corazón del Señor somos muy amados, Padre, y hacen la diferencia en la tierra, Padre. Permítenos ser de esos hombres que entran en tu lugar secreto, que toman este manto de la intercesión para hacer la diferencia y sanar esta tierra, Padre, porque tú no regresarás hasta que sean restauradas todas las cosas, Padre. Oramos por la salvación de Irán, oramos por la libertad de Cuba, oramos por la libertad de Haití, oramos por la libertad de Venezuela, oramos por la libertad de Colombia, oramos por Corea del Norte y la libertad para ellos, oramos por la libertad para China, Padre, para Rusia y cuantos gobiernos se oponen al mover de tu palabra, pero nosotros nos paramos en la brecha delante de ti. Derriba los muros que se han opuesto a través de los años para robar la herencia de los hijos, Padre. El enemigo será sacado del segundo lugar, del segundo cielo, Padre, y habrá libertad, Padre, en las naciones para buscar tu rostro, Padre. Te lo rogamos de todo el corazón, con todo nuestro corazón. Pon esa oración de intercesión en nosotros. Dice Jeremías, y es un versículo que a mí me gusta tanto, no recuerdo ahora mismo si es el capítulo 22, 23, pero si ellos hubiesen estado en mi secreto, hubiesen hecho oír mi voz y hacer que las personas se vuelvan de su mal camino. Un intercesor necesita entrar en el lugar secreto y permanecer allí y esperar las palabras y entonces soltarlas en el momento indicado, en la familia indicada, en la hora apropiada, en la nación apropiada. Oramos por Estados Unidos. Padre, te pedimos cobertura también sobre el gobernador, sobre Trump, el presidente y todo su gabinete. Señor, obra un milagro en sus vidas. Hazte presente, Padre, como te hiciste presente en los tiempos de Daniel, Señor. Toca el corazón de estos gobiernos, que se tornen a ti, Padre. Trae un gran despertar sobre Estados Unidos. Guarda sus vidas, su entrada y su salida. Dale experiencias sobrenaturales, como le diste a Nabucodonosor, que en el capítulo 4 dijo: conviene que yo declare las maravillas del Señor, que así cada gobernador tenga que declarar las maravillas tuyas en la tierra. Para tu gloria oramos, Señor. Recibe la gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús.